Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage, aquí en puentes.me, esta emisora plataforma, nuevo formato, ejercicio de comunicación que estamos haciendo, en el cual caben muchísimos programas de muchísimos temas, cada vez tenemos más, eso me agrada, tener más compañeros aquí en los estudios, en la oficina, siempre es grato. Mandarax acaba de cumplir un año, entonces desde este episodio hacia el pasado, porque cumplieron años hace un año, hace una semana, se les manda un gran abrazo a Leos y a Ale. Pero bueno, ustedes mismos saben, la gente que nos escucha y la gente que no, se los informo, tenemos programas de todo tipo, de ciencia, como es el propio Mandarax, de ciencia ficción, tenemos como es el programa que hace el buen ruso, que se llama Terraplana. Tenemos también programas de lucha libre, este es el programa de cine, tenemos programas de cultura popular, de diseño, tenemos el programa dedicado a Star Wars que se graba en este preciso momento en el otro estudio con la Alianza Rebelde en la mesa de deliberación sobre el estado de las cosas de Star Wars. Entonces los invito a darse una vuelta por nuestra programación. Repito, Cine Garage hace los programas de cine de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Tienen ustedes un nuevo episodio siempre. Y como desde hace ya más de un año, los episodios del jueves están dedicados a los estrenos del fin de semana. Procuramos darle espacio, sí, al cine mexicano en su propio episodio, que es los miércoles en la tarde, pero hay días, como hoy, en que el episodio de estreno se junta con el de cine mexicano, es decir, que la película de la cual queremos hablar como uno de los estrenos importantes de la semana es al mismo tiempo una película mexicana. Y ese es el caso esta tarde. Vamos a hablar de En la Sangre, y nos acompaña aquí, y le agradezco haberse tomado la molestia, haber venido a pesar de la accidentada llegada, a Jimena Montemayor, directora de la película En la Sangre. Jimena, ¿estás bien? Sí. Asegúranos que estás bien, por favor. No, estoy bien, todo bien. Un poco de estrés y cambios, vientos, bicicleta y luego la lluvia y la bici hacen las cosas un poco más resbaladizas, ¿no? Sí. O sea, en mi mente justo iba a empezar a llover, entonces me puse mi gabardina y con el viento, el listón de la gabardina se atoró en la bicicleta y caos. Porque además se ve que eres una ciclista experimentada, traías el casco, traes la gabardina, entonces no es que te hayas caído nomás porque sí, fue una situación complicada. Sí. Pero bueno, ya estás aquí para hablar de una situación también muy complicada, como es En la Sangre, ¿no? Según yo, habiendo revisado la película hace muy poquito, hace un par de días apenas la pude checar, no la había visto. Pues bueno, hablar de amistades, hablar de lealtad, hablar de amor, hablar de triángulos amorosos o de amores dispersos, le llamo yo a veces, porque a veces ni siquiera son triángulos, a veces entran en juego 4 o 5 o más. Es complicado. Y tú decidiste hacerlo en tu primer largometraje. ¿Por qué decidiste hablar de este tipo de temas en tu primer largometraje? ¿Y por qué contarlo así, de esta manera tan particular, que a veces sabe muy fragmentada, a veces deja las puertas abiertas para que uno meta sus propios adornos, uno vaya entendiendo a su propia forma la película? En lugar de lo que hacen, por ejemplo, otros directores que a la hora de entregar su primer largometraje quieren dejar la firma y la sentencia muy clara y la declaratoria de principios. Tú creo que optas por abrir las ventanas. No sé si estoy leyendo bien la película o no. No, sí, le estás leyendo muy bien. Sí. ¿Por qué En la Sangre? Bueno, creo que hay como muchas respuestas, como muchos bloques de respuestas. Tenemos tiempo, no te preocupes. Esta pregunta, gracias. Y o sea, esta es una historia que desde guión, o sea, yo la escribí pensando, es una peli que se hizo con muy poco presupuesto, independiente, 10 personas, 4 semanas, casi todo el mundo estaba como a bordo pro bono. Uh-huh. Entonces, yo tenía otro proyecto
que en cuanto lo terminé de escribir me di cuenta que me iba a tardar como 5 años en levantarlo. Ajá. Y empecé a escribir esta otra historia. Yo me encontraba como con muchas reflexiones amorosas. Coincidieron como con historias de amigos cercanos y me dediqué a como a escribir esta historia justo como de las relaciones, de personajes, de estos 3 distintos puntos de vista, y pensando como en estos libros que no sé si leíste cuando eras niño, de Elige tu propia aventura. Sí, claro. Entonces un poco era tratar de construir estos personajes que no fueran, claro, es que él es el malo, la buena, ¿no? Que no fueran como tan planos y dejar como abiertas muchas puertas o ventanas para que tú te relacionaras con la historia como has vivido tu vida amorosa, o como, ¿no? De pronto puede ser un personaje, ha sido otro, ¿no? Dejarlo como eso, para que cada quien empezara a relacionarse y elegir quién era en ese momento. Uh-huh. Era entonces tu intención más bien reflexionar de los pensamientos y las ideas que tú traías en la cabeza antes que, como te decía yo, dejar una imagen muy clara de esta es la nueva directora Jimena Montemayor. O sea, creo que también la película a veces suena un poco un poco más de desahogo, que se vale, y creo que es en parte para eso mucha gente hace cine, otra gente hace canciones, otra gente escribe y otra gente hace edificios, ¿no? Sí, era como un ejercicio, era como, también vengo como de una generación que un poco también hizo como sus primeras, o sea, mi generación, digamos, de la academia, yo soy del CCC, y mi generación tuvo como estas primeras películas como independientes y luego ya, ¿no?, al lanzarse con las siguientes, porque si no puede ser como muy, muy desalentador esta industria. Uh-huh. Entonces sí había una parte de hacerlo, de una energía, de este ejercicio, ¿no? De saber que podías como controlar este set, contar una historia, y sí se va dejando atrás como esta primera ópera prima que uno quiere como decir todo y salir como desgarrador y claro. 1000, no sé, lluvia, niños, perro, caos, en fin, no sé. Sí hay una parte que era como de experimentar y mucha dirección de actores, ¿no? Como que creo que lo más disfrutable para mí todo el proceso fue el trabajo con ellos 3. Uh-huh. y la familia, ¿no?, con la que hicimos esta película. Además de otra parte emocional que trae esta película. O sea, ya te respondí como un par de... No, bien, tú adelante, no, adelante, te digo y te lo juro, tenemos tiempo. Ok. Hay otra parte de la historia de En la Sangre. Yo tuve una situación familiar, una pérdida, y en ese año yo me dediqué como a escribir. Estaba escribiendo estas 2 historias a la par. La gigantesca. La que iba a tomar 5 años. La que iba a tomar 5 años de levantar, que empiezo a filmar en 2 semanas. Ajá, y que tomó efectivamente bien. Muy bien, 5 años, muy bien. y esta otra que un poquito más luminosa, más de juventud. Uh-huh. Y en ese año yo recibí como una pequeña herencia del fallecimiento de mi padre, y fue con ese dinero, fue como, para mí era cerrar un ciclo de, claro, como, no sé, de regresarme un poco a la vida, ¿no? Estuve como muy concentrada en este proceso de confrontación con la vida y la muerte, y para mí era como muy simbólico, y era como este primer, como dinero que me podía comprar un coche usado. Uh-huh. O hacer una película. Entonces hicimos un crowdfunding ya con los actores, ellos sabían la historia, en una plataforma que ya ni existe, americana, y con eso hicimos la película. Entonces había también una necesidad de sacar como algo bello y vivo de un año que había sido como un año medio de muerte y de... Hacia adentro, ¿no? Y de hacia adentro.
Entonces, de pronto, años después pensé que fue una locura, pero luego leía como cosas de tanatología y entendía por qué había pasado. Pero entonces fueron como esas dos cosas los que detonaron que saliera, ¿no? De esta manera. Para hacer cine independiente, para levantar películas de esta forma que normalmente no interesan a productores privados, ¿no? Porque hay mucha gente que lo que está buscando es una ganancia inmediata con historias mucho más sencillas. Hay gente que lo hace y está bien, es su chamba, pero para levantar este tipo de películas, además del crowdfunding, se requiere un esfuerzo emocional extra. Y sí, leyendo los créditos de tu película, hay mucha gente que te ayuda, hay mucha gente que está metida ahí. No, pues es que ahí hay información, ¿no? Ahí te das cuenta. Agradecimientos eternos. No, y está bien, ¿no? Porque justo para allá va la pregunta. ¿Con cuánta gente se tiene que hablar en este país para hacer una película independiente? Te pongo un ejemplo. Vinieron Max Unino y Sofía a platicar de Los Bañistas, ¿no? Y también nos contaron este enorme trabajo que requirió juntar todo lo necesario, dinero incluido, porque además se necesitan más cosas, para levantar una película en la que ellos creen y en la que ellos están entregando un mensaje muy valioso. ¿Cuánto se sufre para contar una historia como En la Sangre, desde el punto de vista de una directora que quiere contar esta historia? Que nos acabas de decir también un poco por qué necesitabas contar la historia de estos tres personajes. Ya iremos para allá al rato, pero mientras me gustaría que la gente detectara un poco el esqueleto de lo que es En la Sangre. Esta película se hizo un poquito antes que la de Max, justamente. Fueron como... y nos tardamos 4 años casi en terminarla. Sí, porque si uno ve la ficha en IMDb, tu película está fichada en el 2012. Sí. Ahí justo fuimos fui a un festival, al Festival de Locarno. Estuvimos en Carte Blanche. Eso. En mi caso, levantamos este dinero con crowdfunding, con gente de pronto, ¿no? Que no podría... Sí, como una especie de inversión privada, o cariño hacia la película y la directora. Y con ese dinero levantamos las 4 semanas de rodaje. Y luego estuvimos en algún par de festivales buscando un poco de tratar de ganar alguna postproducción. En pitchings no se logró nada. Ahí se logró como el primer acercamiento con la distribuidora, por ejemplo, pero la película no estaba terminada. Y luego fue como un limbo extrañísimo de yo, como todo el dinero que tenía, como ir dárselo a la película poco a poco. La edición iba muy lenta porque no es lo mismo invitar a alguien a un barco de 4 semanas divertido, lleno de experiencias, a sentarte a editar un proyecto de, no sé, tal vez 5 meses con muy poco presupuesto. Entonces hubo ahí como varios meses de estancamiento, de gastarme mi dinero para la película, hasta que llegó un punto que hablé fui con una mujer que es empresaria cercana, de una amiga cercana a mi mamá, y le fui a pedir trabajo, pero no cualquier cosa. Le dije, dame trabajo de lo que sea, porque, ¿no? Entonces me dice, ¿pero qué? ¿Por qué te está pasando? ¿Que no quieres hacer cine? Claro que quiero hacer cine, pero no estoy logrando, ¿no?, juntar, porque tengo la película y tengo no sé qué, y tengo este otro proyecto y no lo estoy logrando. Y como buena empresaria, pues nada, me dio, uno me dijo, bueno, ¿cuánto necesitas para terminar? Y hubo como un intercambio ahí de puntos y de buena voluntad, y con eso fue con lo que realmente terminé la película, y con muchas alianzas también, ¿no? Como estas coproducciones con el estudio de postproducción. Las canciones que nos dieron casi todas fueron regaladas, y las que pagamos fue como a cuenta, así, simbólico. Ojo Remi, de por favor, llevamos, ¿no?, toda la historia, y algunos
nos aplaudían y otros, bueno, eso, bajaron mucho como sus costos. Pero sí, no sé, fue como, y fueron 4 años casi. Uh-huh. La película ya estaba rodada, o sea, ya había acabado de filmar. Te faltaba, digamos, la postproducción. También hubo ahí un par de reshoots y como por ejemplo todo lo de las aves, uh-huh, o un par de momentos más que se tuvieron que levantar, y eso fue, yo creo que como 1 año después, y ya todo lo demás sí fueron procesos de postproducción y de diseño sonoro, de corrección de color. Uh-huh. Ahora sí, cuéntale a la gente cuál es la historia para luego ver cómo es que esta historia se fue transformando, si es que se transformó, de lo que tú tenías en la cabeza hace 4 años y de lo que está pasando ahora. ¿Cómo se relacionan estos 3 personajes? Porque también buscando información, digo, yo puedo dar mi propia sinopsis, pero la mía no importa, la que importa es la tuya, pero buscando un poco contraponer lo que yo había entendido de la película con lo que la película y la producción dice de ella misma, hay como 2 sinopsis enfrentadas. Una que parte incluso del mito de Caín y Abel, y otra que habla directamente de una generación que ahora está un poco o demasiado ensimismada, que es donde se da esta relación, donde hay efectivamente 2 hombres y una mujer, y podríamos colar el mito bíblico, pero no sé si esa es la historia realmente que tú quieres contar. Te digo, yo no voy a dar la mía, quiero que tú des la tuya, ¿no? Ay, no sé, voy a chocar las sí, 2 sinopsis. No, te paso el dato, porque o a alguien se le fue el copy-paste, o algo ocurrió, pero yo de repente dije, Caín, bueno, pues lo voy a interpretar así. Vamos a ver qué nos dice Jimena. Y yo pues te lo pongo así, ya luego checas ahí a ver quién te llena, a ver si no fue el becario el que la regó. no tenemos becarios. Pero bueno, lo voy a checar. Sí, bueno, la película es un triángulo amoroso entre 2 hermanos y la novia de uno de ellos. El personaje principal es Mateo, que viene regresando de hacer una maestría fuera del país y encuentra como esta desconexión con lo que dejó o con quién era él antes, y encuentra como en el único lugar donde encuentra esta comodidad, un tipo particularmente o aparentemente solitario, empieza a encontrar empieza a encontrarse cómodo en esta pareja, en esta relación de su hermano Tomás y la novia Nadia. Poco a poco borrándose como estos límites, ¿no? Como una generación un poco, o una relación como permisiva, que terminan enamorándose. Todos de todos. Todos de todos, de alguna manera. Hay como un trío, un trío familiar con toques de pronto, sí, que no sabes, toques ambiguos de quién desea a quién. No debo decir nada más que no vamos a contar el final. No vamos a contar el final. Creo que el final es de lo que más me gusta de la película. Lo vamos a dejar ahí. Voy a hacer la pausa de este programa para venir ahora sí a platicar de si esta era la historia que tenías hace 4 años, o si a la hora de ir pasando tantos baches como los que suele tener el cine independiente en este país, se fue transformando. Déjame hacer la pausa y ahora venimos. El Museo del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo de
10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.m. Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Jimena, 4 años es mucho y luego me imagino, porque pasa, como te decía, con otro tipo de proyectos, desde hacer un libro hasta hacer una casa, hacer un vestido, me imagino que también debe presentar problemas que te hacen replantear la idea original que tú tenías, que te hacen quizá revisarla o incluso transformarla por completo, decir, no, pues es que ya no van a ser 2 triángulos, ahora solo va a ser uno, y no necesariamente por cuestión de dinero, sino porque tú como directora y como gente que está contando una historia cambias. ¿Cuánto cambia una película como En la Sangre? No solo en el tiempo y en lo que tú misma maduras como ser humano, sino después de haber pasado problemas como los que pasa el cine independiente para poder ver el producto finalmente en pantalla. ¿Cuál fue esa transformación? Si es que la hubo, además. Pues hubo, creo que una transformación. Primero, la película se transformó un poco sola. O sea, creo que es como muy, muy, muy bonito de hacer cine, que a mí, y con esta experiencia y ahorita con la que viene, ¿no? Como que digo, ay, tanto sufrimiento, pero tiene cosas como tan bonitas. Uh-huh. Y hay unas que es justo cuando la película empieza a tomar vida, sin que tú, o sea, y lo ves, ¿no? Y como que empiezan de pronto, ¿no? Como, o igual uno trabaja con el inconsciente, y se empiezan como a conectar cosas con los actores, con las primeras lecturas, con los ensayos. Luego en el set como que empiezan a aparecer como estas magias. Uh-huh. Y bueno, hubo una parte que sucedió como que la película sola, y obviamente hubo también transformaciones mías, pero primero voy a hablar de la peli. Venga. Y yo tuve mucho trabajo de mesa con los actores. Fue, creo que tuvimos que mover un poco la fecha, entonces ya teníamos mucho trabajo de mesa, y hubo muchas cosas que fueron saliendo con cada personaje, o lo que un personaje creía del otro. Entonces había como muchas cosas que se fueron trabajando y las fuimos dejando como flotando, ¿no? Uh-huh. Pero eran de pronto como secretos que tenía yo con Camila, ¿no? Me decía Camila, yo lo que realmente creo es que perfecto. Luego, ¿no? Con Juan Pablo, no, Jimé, yo creo que no, sí sabe. Yo, no, ok, sí sabe. Y entonces... O sea, el guión también tiene las ventanas abiertas. Ellos tienen la misma información que nosotros. Uh-huh. Sí. Y o sea, hubo cosas de pronto en set que yo veía y decía, es que esto no me gusta, ¿qué voy a hacer? Pero así está funcionando porque así es la expresión corporal de algún actor, ¿no? Uh-huh. Y era como, bueno, así es, ya, no lo puedo cambiar. Y en la edición eran, porque esas como que empezó a tomar forma, era como estas cosas que no pude controlar o que no pude terminar como de bajar, le funcionan muchísimo, porque entonces hay, ¿cómo? Y empezamos a, ¿no? Como a jugar como en este rompecabezas, y con los primeros cortes siempre tuve como mucho contacto con público, Uh-huh. ¿no? Como tenía mis focus groups de las ediciones con gente como directores y cineastas y personas que no se dedicaran al cine, y primero era escuchar a los no cineastas, a la gente normal, y luego ya escuchaba a los cineastas, a mis amigos, no, es que esto no se entiende, y los demás, los que no hacían cine, claro que se entiende, ¿cómo crees? Entonces era muy rico ver las reacciones como de estos, y que no se dejaran influenciar como en unos a otros. Y
un poco también con esas reacciones empezamos a ver que el material estaba perfilándose hacia otro lado. ¿Hacia qué lado? Porque la película está fragmentada, ya nos dirás tú si de manera intencional o no. La película, o sea, se va montando en situaciones que no necesariamente tienen que ver una con la otra. Son momentos y viñetas de la vida de estos tres personajes y del cruce de estos tres personajes que aportarán hacia el final de la película, pero no necesariamente en medio. No es una narración lineal al 100%. Eso estaba un poco desde guión teníamos como estas ganas, bueno, yo tenía, y el fotógrafo, estas ganas de hacer como un poquito homenaje a Pierrot el Loco. Uh-huh. Y jugar como con estos. Y había como esta comunicación en algún momento entre Nadia y Mateo a partir de la literatura y cómo... El libro que se prestan y todo aquello. Y él tenía otro, entonces de meternos un poco más como en eso, en las cabezas de estos personajes. Entonces eso estaba desde guión. En algún momento fueron cosas que tuvimos que reshutear para equilibrar, ¿no? Porque aparecían solo como en un momento y se extrañaba en otro. Uh-huh. Pero no, más como... Hubo también mucho de la esencia de los personajes que se creó como esta ambigüedad al principio, como con el personaje Mateo, que no sabes hacia dónde va, ¿no? a quién desea, ¿no? Como ese tipo de cosas. Entonces sí, realmente... La película era otra historia. Los personajes eran otros, pero la misma historia, ¿no? Y un enamoramiento que se tardaba más en llegar. Veíamos como esta hermandad. Era un poco más larga, pero en otras cosas. Tenía no sé. otro ritmo, me imagino, ¿no? Pues tal vez era muy larga también. ¿Y cuánto de esta transformación de los personajes, cuánto de esta nueva vida que fueron adquiriendo, a veces a la hora de rodar, a veces, como nos lo acabas de decir, ya estando en la edición, vino de parte de los actores? Te lo pregunto una vez más porque, de nuevo, cuando normalmente los directores tienen la ópera prima, dicen: yo te digo absolutamente todo lo que tienes que hacer y tú a mí no me puedes comentar nada. Yo siento que aquí hubo mucho de regreso, ¿no? De la aportación que tuvieron Pedro de Tavira, Camila Sessler y Juan Pablo Campa. Y me gustaría que me dijeras si acabaron transformando a tus personajes, así como nos lo acabas de contar, para bien o para mal, porque muchos directores también acaban aceptando que la película está bien, les gusta mucho, pero no son sus personajes. No les gustan los personajes, pero les gusta el conjunto de la película. ¿En qué punto estaría En la sangre, por ejemplo? No, yo creo que fue para bien. Creo que hay una escena en particular que es la de la fiesta. Uh-huh. Sí. Esa, por ejemplo, fue una idea de Camila, que habíamos hablado en algún trabajo de mesa, ¿no? Y ya teníamos la escena y fue como, oye, es que yo sigo creyendo, órale, hagámosla. Y gracias a esa como que empezaron a amarrar como otras cosas. Tal vez el personaje al cual yo le tenía como un poquito... Yo escribí el personaje de Mateo pensando en Pedro de Tavira. Uh-huh. Entonces tenía como pues, ciertos rasgos que conozco a Pedro desde hace tiempo, pero puede ser un poco el que más como me costó, no sé, trabajar, porque sí, ese es el que es más diferente a lo que yo había escrito, pero aún así se lo escribí a Pedro, entonces tenía que ser así. Uh-huh. No sé, hay una parte que yo siento que todo lo que sucedió fue para bien, no, porque fue muy gozoso todo el proceso y nos cuestionábamos, había un diálogo, había una negociación, todo era muy, muy, muy íntimo al final. Uh-huh. Éramos 10 personas con ellos 3, ¿no? Con los actores. Entonces, o sea, yo los peinaba, les planchaba sus vestuarios. Entonces ahí de pronto estábamos, a ver, ¿no? ¿Por qué este vestuario? No, porque tal.
no sé, creo que fue como muy un proceso como en conjunto. Ujú. Y creo que fue para bien, la verdad. ¿Hay villanos en tu película, Jimena? Te lo pregunto porque, de nuevo, hablando de triángulos amorosos y hablando de relaciones, ya no vamos a hablar de Caín y de Abel, pero sí de hermanos. Hermanos incluso que pueden no ser hermanos de sangre, ¿no? Amigos, muy amigos. Suele haber un villano, suele haber alguien que está metiendo cizaña, pero lo repito, tu película tiene las ventanas abiertas y eso nos permite darle a cada uno la lectura que pues con nuestras propias experiencias podemos asignarles, pero me gustaría que tú como directora, el guión también es tuyo, ¿verdad? Uh-huh. Y como escritora nos dijeras si hay villanos en tu película. No. No. No hay villanos. Creo que como desde el inicio era hacer estos personajes humanos, ¿no? Con errores, que a veces toman decisiones difíciles, cuestionables, a la distancia pudieran, ¿no? Arrepentirse y de alguna otra manera también tomar conciencia y tratar de como redimirse con otro gesto, con otro acto. Uh-huh. Creo que, o sea, yo cuando empecé a escribir la historia yo he estado en estas 3 situaciones. Entonces, ¿Has sido Caín y Abel? he sido Caín y Abel y alguien más. Ya no voy a insistir porque ya me dijo Jimena que eso no tiene nada que ver con la película. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Entonces, no nos hagan caso, no crean en Caín y Abel. No tan Caín. No. Esto es un triángulo. Yo lo sigo llamando un amor disperso. Y el cochambre de la relación está entre ellos 3. Uh-huh. Olvídense de la Biblia. Pero bueno, sí. Cuéntanos. Y un poco era como, pues cuando hay como una infidelidad, una traición, es de 3. Uh-huh. Y los 3 son responsables. Y era realmente eso, como asumir cuál fue todos estos 10 trenes que se te fueron, ¿no? De pronto uno llega, estás en un momento, en una situación y dices, ¿cómo llegué aquí? Y hubo muchos trenes uh-huh. que no tomaste. Y como y de pronto sí hay veces que moralmente hay algo que está mal, pero se siente muy bien y es incontrolable. Uh-huh. Leí muchísimo sobre la monogamia en la naturaleza y los primates y los delfines. Hice como mucha investigación de ¿no? Como de la monogamia y lo no natural uh-huh. que es. Entonces, un poco era a partir de eso, ¿no? Como, claro que hay momentos, o sea, puedes decidir no hacerlo, pero no. En este caso, habrá otros casos terribles y claro, completamente. Claro. Y habrá villanos, pero en este caso. Aquí no. No. En este caso fueron como una serie de circunstancias, ¿cómo se llama esta serie de libros? Unfortunate Events. Ajá, sí, Ajá. De eventos desafortunados. Ajá, que terminan como en este enamoramiento medio colectivo. Uh-huh. Hay 2 cosas que me llaman la atención de la forma de tu película. Por un lado, creo, y corrígeme si es que estoy mal, estos chicos dialogan casi a base de susurros. No hay una explosión real nunca, o por lo menos no como la conocemos. Quiero saber si eso es intencional. Y la otra, hay muchas tomas con espejos de por medio. Hay mucho reflejo en los encuadres que nos están contando la historia. Quiero saber por qué. Pues... O si lo tenías, o si salió, o porque a veces no te das cuenta que lo estás haciendo. No, sí, bueno, sí. Tú sí. Sí, o sea, los reflejos era como una propuesta que teníamos desde... Bueno, que empezamos a ver los espacios, como esta cosa de los espejos que uno es del otro. Uh-huh. Y estuvimos también viendo con mi fotógrafo ciertas como referencias de... No sé, La Ciénaga de Lucrecia Martel, y era como estos reflejos que como de pronto pudieran ser, que no parecen intencionados, uh-huh. ¿no? Entonces, no sé, jugar con estos sí, porque a veces hasta parece que solo ahí cabía la cámara. Hay unos donde dices,
No sé si lo hicieron a propósito o solo ahí cabía la cámara. Era un poco jugar también con tus propios espacios, ¿no? Sí, probablemente eran las dos cosas. Las dos. En algunas, en la del baño. Y como de todo el tratamiento y del diseño sonoro, sí había, fue muy chistoso cuando logré al final trabajar con todos los diseñadores que me decían, es que yo estoy acostumbrado a poner sonidos, Uh-huh. ¿no? A siempre y a generar ambientes, y tú me estás pidiendo que quite, y me dices, es algo que nunca he hecho, pero bueno, vamos a trabajar sobre eso. Yo quería trabajar como con los vacíos y con la falta justo de conexión como con el mundo externo. Uh-huh. Y teniendo este tipo de historia era muy fácil también como caer como y con miedo a un melodrama de reclamos y subidos, ¿no? Claro. Porque también, digo, la muerte te enloquece y uno es así también. Uh-huh. O sea, es real que uno A veces quieres gritar. grita así, destrozas, pero bueno, en cine no se ve tan bien a veces. en un cierto tono. En cierto tono de película, a menos de que sea de mafiosos. Y entonces eso era como mantenerlos como muy sin llegar como a estos grados. Realmente creo que solo hay como una escena donde se van como un poquito más que lo pide un poco Sí. la película. Entonces sí había como esta cosa de mantenerlos medio dormidos, Uh-huh. ¿no? Como, no sé. Tengo miedo ahora de esto en las salas grandes. ¿Qué es lo que te iba yo a preguntar? Ya me imagino que ya la viste en una sala grande y quiero ver cuáles fueron también las dificultades para que una película independiente de este tamaño encuentre distribución y luego encuentre pantalla. Con Neverlanding es la distribuidora. Yo los conocí en un festival. Uh-huh. La película no estaba terminada y faltaron creo que 2 años más para que la terminara. Yo tenía mucha presión de como de, bueno, terminarla como quiera y a los tiempos. Y nos volvimos a encontrar. El jefe de la distribuidora, Alex Zugich, también es director. Nos encontramos él justo venía con otra película, nos cruzamos de verdad en un pasillo así del CNA y fue, oye, ¿ya terminaste tu peli? Sí, ya casi, no sé qué es. Hablemos nuevamente. Y entonces en ese sentido fue de alguna otra manera sencillo. Uh-huh. Más afortunado, muy digamos. afortunado. Y bueno, todo lo otro ha estado un poco más complicado. Nos hemos movido de fechas. Teníamos el primer estreno en noviembre del año pasado. Uh-huh. Luego enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, entre el Oscar y el verano, Uh-huh. ahí te fueron encontrando un hueco. Sí, que Star Wars también quitó como muchos meses de taquilla, entonces se amontonaron. Se amontonaron todos. Y bueno, la misma pelea de siempre por las salas. Ahorita la otra exhibidora mexicana ya tiene también su distribuidora. Uh-huh. Entonces no vamos a estar en esos cines. ¿Solo van a estar en Cinemex? Solo vamos a estar en Cinemex porque Okay. Cinépolis ya también es distribuidor. ya es distribuidor, entonces se nos ha complicado un poco meternos en aquellas salas. Entonces estamos en Cinemex y todas las otras salas de circuitos culturales. La Cineteca, Cineteca Cinetonalá. Nacional, la Casa del Cine. Ajá, en CEU también, ¿no? En el Centro Cultural me imagino que habrá no sabemos. No sabemos. No lo sé. Bueno. Salimos con 20 copias, Ajá. que creo que está muy padre. Yo creo que está bien, ¿no? Está muy padre, yo estoy muy contenta. La verdad yo no lo voy a venir. Sí, estoy muy contenta. Ha sido también como un proceso nunca me había completamente desconocido para mí y esta distribuidora ha sido como también siento que también tienen ahí como un corazón. Uh-huh. Son muy pocos, no quiero decir muy pocos, ¿cómo se dice? Como muy íntimo también. Ok.
Ok. Soy como una pequeña familia. Ellos son como una pequeña familia a los que te invitan Okay. a estar. Muy bien. Mientras estemos en este proceso. Entonces, nada. ¿Algo más que quieras agregar, Jimena, antes del estreno de tu película, que ya dijimos va a estar solo en Cinemex y en el circuito cultural? Es decir, algún cine les va a quedar cercano. Échenle ganas, échenle ganitas, porque siempre hay un cine cerca. ¿Algo que quieras agregar sobre la película? Bueno, luego nos vamos a Tijuana, León, Hermosillo. O sea, sí sale al resto Sí. de la República. Sale a algunos estados Ujú. donde creemos que les puede gustar un poco más o es un poco más amable las salas. Ok. Entonces son Tijuana, León, Hermosillo, Monterrey. Hay mucha gente que nos escucha de Baja California, así que seguramente les va a dar gusto que la película esté por allá. Perfecto, vayan a verla. Vayan a verla, dejen sus opiniones. Aquí abajo hay espacio siempre para dejar las opiniones. Y si no, me imagino que en tus redes sociales o habrá algún perfil en Facebook o en Twitter de la película. Sí. Dinos. En Facebook es En la Sangre, fanpage. También nos pueden seguir en Neverlanding, @NeverlandingFilms. Ujú. Y ¿qué más? ¿El tuyo? El mío es @J_Montemiamor. Ahí les puedo pasar noticias de la peli también. Y te quiero comprometer para que cuando tengas un espacio después del estreno y de que la película haya dado ya la vuelta por la República, regreses a los micrófonos de Puentes y de Cine Garage para hablar del otro proyecto, ¿no? De lo que estás a punto de comenzar, de lo que me imagino que ya estás a punto de rodar. Ya en 2 semanas. ¿Se puede decir el nombre? Sí, se llama Restos de Viento. Muy bien. Muy bien. También tiene que ver con el amor y con Caín y con Abel. No, tiene que ver con la muerte y el duelo infantil. Muy bien. Cómo los niños traducen la muerte cuando están apenas de alguna manera entendiendo la vida en comparación con los adultos. Ok. ¿Te late venir a platicar de allá después? Sí, claro. Muy sí, bien. parte del crew también va a estar. No, tráetelos. En la cabina grande sí cabemos. Aquí nomás cabemos 3 personas, pero allá cabemos sin ningún problema. Jimena Montemayor, mil gracias por haber venido a Cine Garage y a Puentes. Muchísima suerte con la película y cualquier cosa que necesiten, aquí vamos a estar. No, muchas gracias a ti. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me